¿me creerías si te digo que el azúcar es más adictivo que algunas drogas como la cocaína? Aunque en diversos ámbitos médicos todavía se debate si realmente es adictiva o no, existe investigación documentada que revela mecanismos muy similares a nivel neurológico entre las drogas y el consumo de azúcar. Si tú tienes duda de que esa necesidad permanente y cotidiana por consumir algo dulce o algo con contenido de carbohidratos sea una adicción o no, quédate en este video y procuraré explicártelo todo. La adicción al azúcar es tal, una adicción en todo el sentido de la palabra. Cuando se abusa de una sustancia, incluyendo carbohidratos y azúcares, desearás más de esa sustancia que produce placer. La serotonina, un neurotransmisor asociado a la felicidad, asimismo la dopamina, que es un neurotransmisor asociado al placer, tiene su parte en este consumo de azúcar. De manera que consumir azúcar y carbohidratos refinados te da placer y te hacen sentir feliz por estos neurotransmisores que son liberados. Quizás alguna vez escuchaste de este famoso estudio que se llevó a cabo con ratones a los cuales se les indujo la adicción a la cocaína. Luego de que estos ratones vinieron a ser adictos a la cocaína, se les presentó el azúcar. Luego de probar el azúcar, se les ofrecía ambas sustancias. Por un lado la cocaína y por otro lado el azúcar. Resultando en que la mayoría de estos ratones, luego de probar ambas sustancias, tuvieron predilección por el azúcar, concluyendo así los investigadores que el azúcar era tanto o más adictiva que la cocaína. Y debido a los mecanismos neurológicos y esa estimulación en el centro del placer a nivel cerebral que ya comentábamos hace un momento, podemos concluir que el ser humano también desarrolla adicción a los carbohidratos refinados y al azúcar. Estos alimentos, resultado de la ingeniería de los alimentos, están meticulosamente diseñados, y esa es la palabra, están diseñados para ser apetitosos a los sentidos y generen ventas, y eso genere remuneración a la industria o a la marca. El problema es que este tipo de carbohidratos o azúcares generan un cortocircuito a nivel neurológico, afectando la señalización normal de la saciedad, de modo que nunca alcanzas saciedad y siempre necesitas consumir más de ese alimento. ¿Cómo es que se desarrolla la adicción al azúcar o a los carbohidratos refinados? Bueno, veíamos que hay un estímulo en el centro de la recompensa, en el centro del placer a nivel cerebral, de manera que ese estímulo genera el deseo de consumirlo más. Ahora, en la era industrial, que podríamos hablar de 150 años a la fecha, quizás en los últimos 100 años, hemos sido generaciones que durante nuestra niñez fuimos ávidos consumidores de carbohidratos y azúcares, incluso podríamos decir adictos a esos alimentos, de manera que socialmente ha sido algo aceptado e incluso propiciado. Hay una alta oferta de alimentos que contienen este tipo de carbohidratos, y a diferencia de una adicción a las drogas, por ejemplo, al tratarse de alimentos, no hablamos de algo socialmente grotesco, cuestión que hace que la adicción sea tan común. Existe la teoría de que la microbiota intestinal juega un rol fundamental en los apetitos y deseos por consumir cierto tipo de alimentos. Se sabe que ciertas bacterias o incluso también levaduras, como el caso de la cándida, tienen predilección por alimentos dulces o particularmente el azúcar, carbohidratos simples, de manera que se cree que ciertos microorganismos, al segregar ciertas sustancias, son interpretadas en nuestro cerebro como antojos por consumir carbohidratos, de manera que esos microorganismos aseguran su subsistencia dentro del cuerpo humano o particularmente del intestino. ¿Son todos los carbohidratos adictivos? Particularmente el azúcar y los carbohidratos refinados, aquellos que son derivados de cereales como el trigo y que han pasado por un proceso de refinamiento, y entonces tenemos pan, galletería, bollería. Pero es cierto que también el azúcar de alimentos naturales como las frutas pudiera propiciar este ciclo adictivo. Ahora, no estoy diciendo que no se consuman, simplemente estoy dando el panorama completo para entender que parte de la adicción es una predilección por los sabores dulces. Este video pretende darte claves prácticas para solucionar la adicción al azúcar y a los carbohidratos, pero antes permíteme hablar de las consecuencias de la adicción a tales alimentos o de las consecuencias de no resolver esa adicción. Si tú has visto los últimos videos de mi canal en el que he hablado sobre diabetes, la reversión de la diabetes o incluso prevención de diabetes tipo 2, sabrás que este tipo de alimentos, es decir, los carbohidratos, particularmente azúcares y carbohidratos refinados, están vinculados al desarrollo de enfermedades como obesidad, diabetes tipo 2, dislipidemias, hígado graso, síndrome metabólico,
algunas demencias, síndrome de ovario poliquístico, desequilibrios hormonales, por mencionar algunos. De manera que vale la pena que consideres el solucionar la adicción a los carbohidratos. Como he dicho anteriormente en otros videos, no existe ningún carbohidrato esencial para la subsistencia humana, como existen los ácidos grasos esenciales, que son grasas saludables, o los aminoácidos esenciales derivados de las proteínas, que como su nombre dice son esenciales. El cuerpo no los puede producir, los necesita recibir mediante el consumo de alimentos que lo contienen. Y si bien la estrategia no es dejarlos al 100%, sí vale la pena generar un cambio en el estilo de vida al consumir esta clase de alimentos. Cuando abordo este tema, a menudo surge una pregunta: ¿es difícil? Y es cierto. Cambiar hábitos no es cosa fácil. Dejar una adicción, cualquiera que sea el nombre de esa adicción, no es cosa fácil. Y justamente yo no prometo que sea fácil, sin embargo, sí prometo que vale la pena. Tanto considero que vale la pena que decidí hacer este video con claves muy puntuales y que funcionan para liberarse de esa adicción a los azúcares y carbohidratos. Algo que siempre le digo a mis pacientes es que la realidad es que no es difícil como tal, solo es distinto. Los cambios son distintos, los cambios no nos gustan, no nos gusta lo nuevo y eso es lo que pudiera parecer difícil. Pero una vez que experimentas, te permites probar un nuevo estilo de vida, puedes experimentar el mismo placer, pero con mucho mayor beneficio que cuando tienes una alimentación basada en hidratos de carbono o alta en el consumo de azúcares. Te adelanto que la solución no es sustituir el azúcar o los carbohidratos por alimentos naturales con sabor dulce. Eso en realidad no soluciona la adicción. Y el argumento habitual de las personas que pretenden echar mano de esta estrategia es pensar que son alimentos más saludables como las frutas, lo cual en parte es cierto, pero finalmente no estás generando desapego a lo dulce. Por lo tanto, tampoco es la solución sustituir el azúcar con edulcorantes, así sean naturales o artificiales, incluyendo stevia o fruta del monje como edulcorantes naturales, o peor aún, aspartame, acesulfame, entre otros, puesto que el desapego por lo dulce no se está generando. El principal punto para el éxito es la anticipación. La anticipación es fundamental para toda clase de cambios. Primeramente, establece un tiempo mínimo de prueba. Quizás para algunas personas suene bien pensar en 30 días de prueba, quizás para otros eso sea demasiado, y entonces podrías probar una semana. Y si eso aún te parece lejano o imposible, podrías probar un solo día y evaluar cómo te sientes. Si logras hacerlo en ese día, prueba un día más y podrías irte avanzando de día en día. Mi recomendación personal sería que lo hicieras durante un mes completo. En esta anticipación al cambio, procura limpiar tu cocina de alimentos que no van a estar incluidos en estos días. Todo lo que sean carbohidratos, harinas, azúcar, no lo tengas a la mano, de manera que no sucumbas ante el primer antojo. Si lo tienes a la mano, poco tiempo pasará antes de que ya estés consumiéndolo. Asimismo, escombra los cajones de tu escritorio, los espacios en tu armario, en tu guardarropa, donde tiendes a guardar ciertos antojos que habitualmente puedes consumir. No tengas nada de eso a la mano. Si lo tienes, es muy probable que no logres el objetivo. Asimismo, proponte no sucumbir a la primera tentación, al primer antojo. Trata de mantenerte firme la mayor parte del tiempo. Otro punto importante en la anticipación es que seas consciente de lo que te llevas a la boca. Es bien común que cuando tenemos algún tipo de adicción o preferencia por ciertos alimentos, no nos detengamos a meditar qué estamos llevando a la boca y apenas hay un plato con botana cerca, hay algunos caramelos disponibles y lo único que hacemos es alargar la mano y llevar el alimento a la boca sin siquiera ser conscientes de lo que estamos consumiendo. Pon atención a ello. Asimismo, en esta parte de preparación te recomiendo que solo te enfoques en dejar los alimentos dulces con contenido de carbohidratos simples, carbohidratos refinados. No te enfoques en ningún otro objetivo, de manera que no sea una carga difícil de llevar y tu enfoque sea únicamente ese: generar desapego por los carbohidratos y alimentos dulces. No te enredes en tratar de cambiar tu vida de manera radical de un día para otro en un giro de 180 grados, algo que probablemente no sea sostenible a largo plazo. Los cambios graduales pero progresivos tienen un pronóstico de éxito. La idea no es la perfección, sino el progreso. Usualmente los seres humanos tenemos la mentalidad de todo o nada. Queremos hacerlo todo y si no logramos ese todo, entonces nos regresamos al punto del cual veníamos y no hacemos nada. Deshazte de ese pensamiento, no busques la perfección,
busca el progreso gradual. En ese tiempo ocurrirá algo increíble que será aprender a diferenciar entre el hambre auténtica y los antojos. Los antojos son los que están asociados a la adicción. Solamente se te antoja, pero tu cuerpo no lo necesita. Sin embargo, el hambre sí es una respuesta fisiológica, bioquímica, neurológica, en la cual tu cuerpo te está pidiendo nutrientes esenciales. Una clave sí tiene que ver con sustitución, pero no es dulce por dulce. Aquí la clave es sustituir lo dulce por alimentos de alto aporte nutrimental. ¿A qué va esto? Alimentos que tienen un alto aporte tanto de proteínas, de grasas esenciales, vitaminas, minerales, propician una mayor saciedad, de manera que si tu cuerpo está bien nutrido e incluso bien hidratado, generará pocos estímulos para que tú sigas consumiendo alimentos. Entre más nutrientes, menos antojos. Así que enlistemos estas claves. Número 1, ya te decía, aumenta tu consumo de proteínas, alimentos de origen animal, ya sea carne de pollo, res, pescado, huevo. Las proteínas se digieren de manera más lenta, por lo que generan más saciedad. Asimismo, aumenta tu consumo de fibras vegetales, ya sean ensaladas, batidos verdes, sopas de verduras, caldos. Las fibras también generan mayor saciedad. Aumenta tu consumo de grasas saludables, entre las que podrías enlistar aguacate, por ejemplo, ciertas oleaginosas como nueces, almendras, aderezar tus alimentos con aceite de oliva, utilizar aceite de coco, mantequilla clarificada o ghee. Muchas veces los antojos tienen que ver con deshidratación, de manera que procura consumir suficiente agua. Si aún no sabes cuánta agua debes consumir, puedes darte una idea viendo el video que ya hice sobre hidratación, recordando que la hidratación no solamente consiste en el consumo de líquidos, no solamente es el volumen, sino también el consumo de electrolitos y minerales. Tú añades minerales como los que contienen la sal de mar auténtica y cruda, no la sal refinada. Te vas añadiendo minerales que tu cuerpo necesita, que lo mantendrás bien hidratado. Te recomiendo consumir magnesio en algún suplemento como en el citrato de magnesio o glicinato de magnesio. Recomiendo mucho incluir alimentos probióticos como el kimchi, el chucrut, el sauerkraut que puedes realizar en tu casa de manera muy limpia con ingredientes seguros que te aportan microorganismos benéficos para generar un equilibrio intestinal y que pudiera ayudar a disminuir ese deseo por alimentos dulces o carbohidratos derivado de esa microbiota que tiene predilección por los carbohidratos simples. Como ya te explicaba hace un momento, parte de la adicción tiene que ver con una liberación de neurotransmisores como la dopamina asociada al placer, de manera que sí podría sustituir el consumo de azúcares que libera dopamina por otras actividades que también están asociadas a la liberación de dopamina y esa sensación de bienestar. Por ejemplo, hacer ejercicio o algún deporte en equipo, con amigos o incluso individual, pero que sea un deporte que tú disfrutes. Tomar baños de sol ayuda a segregar dopamina, escuchar música armoniosa, música agradable, e incluso podrías echar mano de bebidas con cafeína como el café de grano, té verde, té negro, la yerba mate, no muy tarde en el día, sino durante las primeras horas de la mañana, y ayudan muchísimo a reducir los antojos. Por supuesto que esas bebidas serían sin endulzar. Una pregunta bien común es: ¿cuánto tiempo tendré que luchar contra la adicción? ¿Cuánto tiempo tendré que resistirme a los antojos? Siguiendo estas claves, la mayoría de mis pacientes me comentan que antes de terminar la primera semana, es decir, entre los primeros 5 a 7 días, cuando menos lo esperaron, ya no estaban lidiando con los antojos o con la adicción por los carbohidratos. Y esto es medular en la batalla contra la adicción porque dejas de pelear contra ella. Sin embargo, podía haber casos en los que no se lleve a cabo de manera tan pronta. Tradicionalmente se ha dicho que 21 días bastan para generar un cambio de hábitos, pero en otros casos podían ser más de 21 días. La realidad es que conforme avance el tiempo, los antojos y esos impulsos fervientes por consumir azúcar o carbohidratos van disminuyendo. Puedes utilizar todas o algunas de estas ideas que te serán muy útiles, pero si a pesar de ponerlas en práctica, aún así estás luchando con los antojos, con esa adicción por el azúcar, te recomiendo que no seas demasiado duro. Recuerda que más vale el progreso que la perfección absoluta. Puedes ser flexible sin dejar de ser determinante. Permítete un snack de vez en vez. Procura que no tenga un alto contenido de carbohidratos o que no tenga carbohidratos en absoluto, que no sea un alimento dulce, pero que sea algo que pueda satisfacerte en el momento. Si siguen los antojos, también tendrías que observar si esto es causado por algo ajeno
a ti, a tu fisiología. Por ejemplo, el consumo de ciertos medicamentos. Se sabe que ciertos medicamentos como esteroides, cortisona, ciertos antibióticos, antidepresivos también, ansiolíticos, generan antojos por alimentos dulces o por carbohidratos. También se sabe que temas emocionales como depresión o ansiedad a veces derivan en un deseo por consumir alimentos dulces o ricos en carbohidratos. En este tipo de casos lo mejor sería buscar ayuda de un profesional de la salud que te ayude a identificar la causa de tus antojos, de la adicción a los carbohidratos y que juntos desarrollen una estrategia viable y sostenible a largo plazo para acabar con esa adicción. Recuerda que la recuperación siempre tiene altas, siempre tiene bajas, por lo que la persistencia es clave. Es fundamental dejar ese razonamiento de todo o nada y enfócate en el progreso. Cuando te caes, te levantas y sigues adelante hacia la meta. Espero que estas claves puedan serte útiles en tu travesía o en tu lucha contra la adicción a los carbohidratos. Estoy seguro que te van a ser útiles. Si es así, no olvides regresar en algunos días y dejármelo saber aquí en los comentarios. Estaré encantado de leerlo y saber que te ha sido útil esta información. Asimismo, puedes compartirlo con personas que estén en una batalla similar y que pudieran echar mano de estos recursos. Y finalmente, tú puedes colaborar con este proyecto solamente con suscribirte a este canal, dar clic en me gusta para que esta información pueda llegar a más personas. Muchas gracias por mirar y nos vemos en un próximo video. Chao.